digamos, acercándose a través del tema de las drogas, es que se puede ver fenómenos más generales de una sociedad, ¿sí? Digo, que los consumidores de estupefacientes sean una parte minoritaria de la sociedad no quiere decir que yo, al estudiar a los consumidores, esté solamente estudiando a los consumidores, ¿sí? Estudiar las prácticas de consumo en este caso, vamos a ver en este texto particularmente el Paco, pero ella va a ir haciendo referencia en el texto a otros consumos porque en realidad este es un trabajo como tardío de María Epele. Su tesis doctoral es sobre el consumo de cocaína durante la década del 80, principalmente, 80s y primeros 90, ¿sí? Entonces, en realidad acá ella va a recuperar parte de lo que es su trabajo de tesis doctoral, que era un consumo muy distinto, vamos a ver hoy, ¿sí? El consumo que se daba en la década del 80 de cocaína respecto del consumo que ella encuentra cuando vuelve a la Argentina, porque a su vez ella, digamos, su doctorado lo hizo en Estados Unidos, cuando vuelve a la Argentina, en el contexto de lo que ella va a llamar el colapso y el post-colapso, ¿sí? Ella va a estar haciendo el trabajo de campo que da lugar a este texto entre el año 2001-2002 hasta año 2005, ¿sí? Y ella lo que va a identificar (2001, 2005), es decir, es una investigación, fíjense, de largo plazo, ¿no? Porque durante ese periodo se desarrolla lo que llamábamos el trabajo de campo, que para quienes hayan ya mirado, el abordaje que ella va a utilizar es lo que se llama el método etnográfico. Hace una etnografía. Nosotros el año pasado dentro de la cátedra hicimos un seminario interno de formación nuestra sobre esta metodología, forma de escritura, ¿no? Teníamos como dificultades para definirlo. El método etnográfico es una manera de acceder al campo, ¿sí? Que tiene que ver con una convivencia prolongada en aquellos lugares que uno quiere estudiar, ¿sí? Viene tradicionalmente de la antropología, pero no la usan hoy solamente los antropólogos, este abordaje. También se usa en la sociología, se usa en la ciencia política, pero podríamos decir que viene desde la antropología y viene de esos viejos antropólogos que se iban a vivir a una comunidad completamente desconocida, se instalaban, ¿no? Los dejaba el barco en la isla con su valijita, con su cuadernito para tomar notas, ¿sí? Y ahí quedaba el antropólogo a su buena suerte y a su buen entender de esa comunidad que le era completamente desconocida, ¿sí? Es decir, que esa perspectiva etnográfica supone, siempre supone de alguna manera intentar acercarse a algo que nos es lejano, ¿sí? Pasa que originalmente esto era una metodología utilizada por antropólogos para estudiar comunidades, como les digo, con las que quizás ni siquiera seguramente no se compartía el idioma, ¿sí? Con lo cual el antropólogo lo que iba a hacer en esas comunidades era instalarse, ¿sí? Y poco a poco ir intentando registrar qué es lo que pasa en esa comunidad, ¿sí? ¿Quién es familia de salud? ¿Quién es familia de quién? ¿Sí? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cómo intercambian? ¿No? Imagínense ustedes eso, depositados en un territorio completamente desconocido, no manejan, como les digo, ni las reglas mínimas del intercambio para entenderse con esos otros, ¿sí? Por eso digo, supone un distanciamiento radical. Pero en el caso de las antropologías más contemporáneas, lo que sucede es que los antropólogos quizás, o los etnógrafos, son parte del mundo en el que viven, en alguna medida, ¿sí? En el caso de María Epele, ella va a trabajar en dos barrios del conurbano bonaerense que los van a encontrar como La Cantera y no recuerdo el nombre del otro, pero que son nombres ficticios, ¿sí? Para preservar también la confidencialidad, ¿sí? Respecto de lo que ella va a obtener en ese trabajo de campo, porque va a estar trabajando con cuestiones que son controvertidas, ¿sí? Entonces parte de la tarea del antropólogo o del investigador tiene que ver con preservar también a aquellas personas que comparten con ella
sus ideas, sus pensamientos, sus experiencias, o que ella como etnógrafa simplemente está ahí observando, ¿sí? Observando y participando, porque dentro de los métodos etnográficos está la discusión, ¿sí?, acerca de si es una observación o si toda observación es una observación participante. ¿Qué quiero decir que es una observación participante? Y que bueno, uno puede intentar pasar lo más disimulado posible, ¿sí? Pero por ejemplo María Pelle es de las antropólogas que cree que toda observación es también una manera de estar ahí interviniendo, porque el resto de las personas va a saber que ella está ahí haciendo eso, ¿sí? Digo esto para que pensemos en la serie de problemas que esto puede tener de corte ético, ¿no?, de corte moral, ¿sí?, de la ética de la investigación. Hay etnografías que han llevado adelante investigaciones, hay etnógrafos que han llevado adelante investigaciones sin decir que estaban investigando, ¿sí? Quizás ahí podríamos discutir si la información que después obtienen es mejor, peor, más rica, menos rica. Yo diría en principio que es un problema no decir, ¿sí?, que uno está ahí investigando, haciéndose como hacerse el tonto y decir, no, yo estaba por acá, pasé, miré, ¿no? Bueno, en general lo que se recomienda en toda investigación, sea etnográfica, sea que uno va a hacer una entrevista, sea que uno va a hacer una encuesta, sea que uno vaya a adoptar la metodología que sea, decirle a los otros, decirle a esas personas con las que estamos trabajando qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y que las otras personas tengan la posibilidad de dar lo que llamamos el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es como decir un permiso, que la persona sepa que está haciendo parte de un experimento, observación o lo que sea, y que avale a ese investigador que precisamente lo use como objeto o sujeto de su investigación. Exacto, que lo use como sujeto, objeto de su investigación, porque acá empezamos de vuelta a meternos en estos bretes que tenemos en ciencias sociales, que es que nosotros vamos a trabajar con sujetos, ¿sí?, con personas a las cuales vamos a tratar como objeto de nuestro estudio, ¿sí? Vamos a objetivizar, ¿sí?, convertir en objeto, objetualizar a las personas con las que vamos a investigar. Y eso lleva, como les digo, una serie de dilemas éticos respecto de cómo hacer para presentarme, para que los demás entiendan lo que yo estoy haciendo, para que ese consentimiento sea informado, porque yo también podría decir que estoy investigando una cosa y en realidad estoy investigando otra. Eso tampoco sería un consentimiento informado, ¿sí? Pasa que, bueno, hay situaciones en las cuales uno puede, ¿sí?, explicar mejor qué es lo que está haciendo, otras veces no es tan claro. Este estudio etnográfico que María Pelle va a desarrollar, ella va obviamente a comentar qué es lo que está haciendo, a contar cuáles son sus objetivos, y entonces lo que va a hacer es tener una convivencia prolongada, sí. ¿No influye avisarle a la gente en el comportamiento de la gente? Totalmente, exacto. Por eso decíamos, hay etnografías muy cuestionadas que no han dicho, ¿sí?, digamos, una famosa es sobre los llamados tea rooms, ¿sí?, los lugares de levante, ¿sí?, de sexo ocasional entre hombres, ¿sí? Entonces hay una famosa etnografía de un antropólogo que circulaba, ¿sí?, por esos parques, digamos, en donde se tenía sexo casual. Él también circulaba por ahí, como si estuviera de levante, ¿no?, como, ¿sí?, o piensen en una etnografía en un espacio de un boliche bailable, ¿sí? Y él no decía que además de quizás estar pasándola bien o no, no sabemos, ¿sí?, estaba haciendo una etnografía, ¿sí? El argumento que él pone es este que vos decís, ¿no? Si yo decía que estaba haciendo eso, hubiera cambiado completamente las interacciones con las personas con las que yo interactuaba, ¿no? Bueno, ahí es donde uno encuentra estos dilemas éticos, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, digo, es difícil a veces mencionar qué es lo que uno está haciendo. Por ejemplo, en algún momento yo participé en una investigación que trabajaba con los hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Varones que no necesariamente se declaran homosexuales o gays, pero que ocasionalmente tienen relaciones sexuales con otros varones. Porque era un trabajo a pedido, digamos, del Ministerio de Salud por una cuestión de ver la trazabilidad, digamos, del VIH. ¿Qué pasa? Si yo lo primero que le decía a un varón al que iba a encuestar, ¿sí?, era que estaba haciendo una investigación de hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí?,
iba a generar rechazo porque aunque yo estuviera encontrando a ese varón en lugares donde habitualmente los varones tienen sexo con hombres, como un sauna, ¿sí? un espacio, un boliche de vuelta, que es solo de varones, por más que yo le dijera eso, el tipo iba a decir, no, pero yo no soy, ¿sí? Yo no soy gay, yo no soy homosexual, y yo también nosotros teníamos que llegar en esa investigación no solamente a los varones que se autodefinían como gays, sino también a otros varones que sin definirse como tales tenían sexo con hombres. Entonces digo, cómo uno se presenta, ¿sí? Y qué es lo que puede decir de su investigación es una tensión entre la información que yo voy a obtener, ¿sí? Y entre las cuestiones éticas de que con quienes estoy yo trabajando es con personas que tienen derecho a no participar de esa investigación si no quisieran. ¿Sí? Y si después participan, también a intentar mantener, ¿sí?, a esas personas resguardadas. Por eso, por ejemplo, el caso de María Pele, nosotros no sabemos en qué barrios efectivamente ella hizo esta investigación. ¿Sí? ¿Queda claro? Con lo cual ahí digo, fíjense que nos empezamos a alejar de una perspectiva que podríamos llamar de neto corte empirista, ¿sí? Donde si viniera un durkheimiano, lo primero que me diría es, si vos vas a tratar a los hechos sociales como si fueran cosas, tenés que describirlas, ¿no? Como decíamos, como una cosa fehacientemente. Si vos no me vas a decir ni siquiera en qué barrio hiciste la investigación, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver que la investigación también puede contemplar este tipo de situaciones. Entonces, lleva adelante este trabajo de campo que, como les digo, son observaciones, son entrevistas. En algunos casos son conversaciones informales, ¿sí? Y ella va a comenzar, en el artículo por lo menos, ¿sí? Pero en realidad el artículo es como una versión sintética del libro que se llama Sujetar por la herida. Una etnografía sobre drogas, pobreza y salud. Ella va a comenzar el artículo refiriendo que a partir de cierto momento el Paco aparece en los medios de comunicación, ¿sí? De pronto, muy frecuentemente, ¿sí?, los medios de comunicación empiezan a hacer referencia a el flagelo, ¿sí?, del Paco, a plantear el Paco como un problema social y un problema sanitario. ¿Sí? Y efectivamente a María Pele le va a interesar en tanto que problema sanitario, porque esto que decíamos, ¿le interesa trabajar sobre las drogas? Sí, pero para poder pensar fenómenos más generales, ¿sí?, que se dan a nivel social. Específicamente uno podría pensar que a ella lo que le va a interesar pensar son los servicios de salud, la provisión de salud y la relación que mantienen con esos servicios de salud aquellos usuarios, ¿sí?, de drogas, particularmente el Paco. Ahora, entre los servicios de salud y los usuarios, a su vez, esos servicios de salud son servicios estatales, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Con lo cual tendríamos que pensar que más generalmente estamos dentro de un marco estatal, del Estado. Con lo cual los usuarios no solamente se van a vincular con el servicio de salud en tanto el hospital de mi barrio, ¿sí?, sino que también van a pensar que ahí se están vinculando de alguna manera con el Estado. ¿Sí? Lo que María Pele va a encontrar en este texto es que entre estos usuarios y los servicios de salud hay una serie de barreras, ¿sí? Y específicamente lo que va a plantear es que hay una barrera con la misma casi materialidad que si fuera una barrera física, ¿sí? Pero que no es una barrera física, sino que es una barrera que tiene que ver con las lógicas, ¿sí?, con los significados, con los sentidos que las personas le dan a las acciones, y eso es lo que va a llamar
la lógica de la sospecha. ¿Sí? Hasta acá este planteo. Dice acá María Epele, y también este artículo está piola en el sentido de que es muy prolijo. Vieron que nosotros empezábamos siempre los trabajos prácticos diciendo cuál es el objetivo del texto, está planteado de manera explícita, ¿sí? Bueno, este texto de María Epele es un texto prolijo, ¿sí? Si ustedes lo agarran, bueno, se van a encontrar con que tiene el típico formato de un artículo académico de una revista, ¿sí? Académica. Efectivamente es de una revista que se llama Cuadernos de Antropología Social, y como en la mayoría de las revistas académicas tiene un resumen en castellano, un resumen en otro idioma, en este caso en inglés, y palabras clave, ¿no? Palabras clave ¿para qué? Para que si después otro investigador está haciendo un trabajo similar, va a poner en su buscador, ¿sí? Uso de drogas, o va a poner criminalización, o sospecha, barreras, vulnerabilidad, y le va a aparecer el texto de María Epele, ¿sí? Como que son las palabras que para ella son como las etiquetas, decía el otro día Fernando, con las cuales a ella la podríamos ir a encontrar o encontraríamos este texto. Y entonces decía, es un texto muy prolijo porque apenas comenzar, ella va a plantear el objetivo general de este trabajo, ¿sí? Y ella dice, no lo copien porque está en el texto, ¿no? Consiste en examinar los modos en que el proceso de criminalización genera malestares, profundiza la vulnerabilidad, compromete la supervivencia y define barreras específicas en el proceso de atención de la salud de aquellos usuarios de drogas que viven bajo condiciones de marginación social. ¿Sí? Y más adelante va a decir, en este artículo examino una forma específica de barrera, ¿sí? De barreras en el acceso a las instituciones y servicios de salud. Dice, a través del análisis de experiencias, posiciones y perspectivas de los usuarios de drogas no institucionalizados, porque acá también hay una cuestión. María Epele, por cuestiones básicamente de corte ético, no trabaja con aquellos usuarios que están institucionalizados, quiero decir, por ejemplo, en alguna de estas instituciones de encierro de tipo rehabilitación, ¿sí? Y de vuelta, y hay una serie de tensiones porque ahí uno dice, bueno, ¿hasta dónde la persona podría consentir? ¿Sí? Una persona que está institucionalizada puede consentir en dar el consentimiento o no. Otro tanto, sí, sucede cuando uno hace trabajos con población carcelaria, que dice, ¿hasta dónde esta persona realmente tendría la libertad para decirme que no quiere participar de una investigación? ¿Sí? Entonces, en el caso de María Epele, específicamente aclara, no va a trabajar con usuarios que estén institucionalizados, lo cual no quiere decir que alguno de sus entrevistados no haya tenido experiencias en alguna de estas granjas de rehabilitación, granjas o instituciones, ¿sí? Etcétera, como lo quieran llamar. Entonces dice, a través del análisis, decíamos, de estas experiencias, de posiciones, de las perspectivas de los usuarios, en este trabajo defino y analizo la lógica de la sospecha. ¿Con qué se encuentra María Epele cuando llega a los barrios? Y bueno, en principio con que hay una serie de suposiciones, mitos, ¿sí? Que andan circulando en los barrios acerca de qué sucede cuando un joven o una joven se acerca a un servicio de salud, ¿sí? Entonces dice, bueno, primeramente la desconfianza más generalizada es que si van a ese servicio de salud, lo que va a suceder es que si el médico se da cuenta que consumió o que hubo un uso de drogas, lo van a denunciar a la policía. ¿Sí? Ahora después dice, algunos usuarios y exusuarios han tenido experiencias y afirman que en ciertos centros de salud y hospitales han llevado adelante prácticas curativas abusivas, ¿sí? Por ejemplo, lo que son los abscesos sin anestesia. Los abscesos es la curación, ¿no? De la herida que queda por la toma de drogas intravenosa. Hacer esas curaciones sin usar anestesia como una forma de castigo. Ciertos usuarios dicen que la medicación que reciben en los centros de salud es para pobres, ¿sí? Y que no tienen el mismo efecto o tiene efectos secundarios que
que no existen en la consumida por el resto de la población. Otros usuarios con historias prolongadas de consumo o exusuarios refieren que cuando empezó la epidemia del SIDA, no solo no informaron a los usuarios, sino que los dejaron morir, porque eran pobres y eran marginales. Algunos dicen que en determinados lugares reparten jeringas, ¿sí?, para hacer que nuevamente los jóvenes vuelvan a inyectarse. En otras ocasiones narran que los cambios en la pureza y toxicidad de la cocaína de los 90 en los barrios de la zona sur del conurbano bonaerense se hizo de manera intencional con el objetivo de producir diversos daños, lesiones y sobredosis, ¿sí? Otros dicen que los políticos introducen la droga para que los jóvenes no puedan pensar y los puedan controlar. La misma estrategia parece que sería la de la policía, ¿sí?, que coloca adrede droga en los barrios para poder manejar a estas poblaciones. Afirman que cuando son obligados a ingresar en tratamientos y granjas con internación, en realidad es para que los que dirigen estas organizaciones hagan un negocio y se queden con dinero, ¿sí?, de las becas que reciben por parte del Estado. La mayoría de los usuarios sostiene que el Paco o la pasta base es parte de un plan de aniquilación de los jóvenes pobres, ¿sí? Una serie de ideas, ¿sí? Uno podría pensar casi de mitos, de leyendas urbanas, ¿no? Suponer que el SIDA fue puesto de manera intencional, ¿sí?, en los barrios, que de manera intencional la medicación que se da en los hospitales de las zonas periféricas es de peor calidad, ¿sí?, que la medicación que se podría dar en un hospital de una zona céntrica. María Pelle dice, a nosotros no nos interesa como investigadores corroborar la veracidad o la falsedad de esas sospechas, ¿sí? A lo que a nosotros nos interesa conocer son, en todo caso, los efectos que eso genera en las interacciones que tienen esos usuarios con los servicios de salud, ¿sí? No nos interesa corroborar la veracidad o no de estas suposiciones, de estas sospechas, sino ver los efectos que efectivamente produce, ¿sí? Entonces va a definir la lógica de la sospecha, dice ella, como un conjunto heteróclito. ¿Qué sería heteróclito? ¿Sí? Un conjunto muy variado de cosas que no son ni siquiera similares o comparables entre sí, ¿sí? Un conjunto de prácticas simbólicas que definen las propiedades de los vínculos y las posiciones de los usuarios respecto del servicio de salud, ¿sí? Esa lógica de la sospecha es un conjunto de prácticas simbólicas que lo que terminan estableciendo o conformando es una barrera de acceso a los servicios de salud. Entonces, una primera distinción que una primera tensión que María Pelle va a buscar romper es entre lo que podríamos llamar lo material, ¿sí?, si quieren lo real, y lo simbólico. María Pelle no se mete en el hospital para ver cómo, en realidad sí, porque después va a tener también entrevistas con los médicos, pero supongamos que María Pelle circunscribe su etnografía al espacio del barrio. Ella no tiene que ir a contrastar en la realidad a ver si los médicos efectivamente maltratan a los pacientes, si los médicos efectivamente dan una medicación que es de peor calidad, si la policía coloca o no coloca la droga en los barrios, ¿sí? Porque a María Pelle no le interesa esa dimensión material. A María Pelle le interesa lo que podríamos llamar el mundo de lo simbólico y cómo ese mundo de lo simbólico incide en la realidad. ¿Se entiende esto? Si no, vamos de vuelta, ¿sí?
Es decir que si desde la perspectiva marxista, ¿sí?, veníamos pensando que era ese mundo material, real, ¿sí?, que para Marx era leído a partir de comprender los modos de producción y de ver las relaciones sociales de producción que se dan en cada sociedad, pero que yo tenía que partir de la materialidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque era esa materialidad la que condicionaba, la que ordenaba, la que me explicaba ciertas formas ideológicas, simbólicas de los valores. Acá María Pelle va a tomar una línea más parecida justamente a la línea que va a tomar también Weber para leer el capitalismo, que es no solamente ver esas formas materiales, sino ver cómo todo el conjunto de ideas, valores, ¿sí?, éticas, diría Weber, lógicas, va a decir María Pelle, condicionan y hacen a ese mundo material. Y acá una salvedad en relación a Weber en general. No es que Weber piense que es lo simbólico que condiciona a lo material y que no hay también este proceso después de retroalimentación, ¿sí? Digamos, Weber dice, ¿por qué se desarrolla el capitalismo en determinados lugares, en determinado momento, si las condiciones materiales estaban dadas de antemano en muchos otros lugares? ¿Sí? Esa es una de las preguntas de Weber en uno de los trabajos que nosotros no nos metemos este año, que es el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Sí? Weber dice, las condiciones para el desarrollo del capitalismo las podemos encontrar en distintos lugares, en distintos momentos históricos. Sin embargo, se desarrolla el capitalismo en algunos países en particular. ¿Por qué? Y la respuesta a ese por qué, Weber la va a encontrar en lo que él denomina una ética protestante. ¿Sí? ¿Hay alguno de ustedes que es practicante protestante o de formación, digamos, como para contarnos alguno de esos valores? ¿Nadie? ¿No? ¿Ninguno es de ninguna adscripción, no sé, del protestantismo? ¿No? ¿Saben algo de Lutero? ¿Saben algo de los protestantes? A ver, algo. La reforma de Lutero Sí. crítica a la iglesia, dentro de la iglesia. Es una crítica, dice, digamos, la crítica de Lutero es una crítica a la iglesia desde la iglesia. Exacto, el sistema de la iglesia católica hasta ese momento. Y tiene una relación, voy al punto, ¿vos qué ibas a mencionar? Exacto, ¿y qué tiene en relación a lo económico el protestantismo? ¿Qué es lo que le va a interesar a Weber, digamos? ¿Cómo? El libre mercado, dice el compañero. En líneas generales, el protestantismo, a diferencia del cristianismo hasta ese momento, del catolicismo, considera que la riqueza es una señal, ¿sí?, de también la buena vida más allá, en el mundo de los cielos, ¿sí? Si el cristianismo lo que decía es que de los pobres será el reino de los cielos, ¿sí?, la ética protestante es una ética de trabajo, ¿sí?, de que con el esfuerzo personal, ¿sí?, se puede obtener riqueza y que eso también es una muestra del buen porvenir que yo tendré en el más allá. Lo estoy diciendo de manera súper simplificada y banal. El trabajo de Weber es muchísimo más sistemático para conocer, para comprender esa ética protestante y para entonces poder llegar a decir que no iba a haber posible desarrollo del capitalismo por más que las condiciones materiales estuvieran dadas, si no fuera por ese apoyo que genera esa mentalidad protestante, esa lógica de búsqueda del lucro, ¿sí?, de búsqueda de la ganancia, de búsqueda del crecimiento personal, y que son esas ideas también las que permiten el desarrollo del capitalismo. Sí. ¿Sería algo así como la meritocracia? Se puede vincular con la meritocracia. Es verdad que en algún sentido el protestantismo es más meritocrático quizás que otras adscripciones. Weber, ante todo, digo entonces, va a dar, como en este caso, un peso
preponderante al mundo de lo simbólico por sobre lo material, pero como les digo, no quiere decir que eso no sea un proceso de retroalimentación, porque Weber no es un antimarxista como algunos, ¿sí?, lo van a poder encontrar. A veces van a encontrarse con que en esta cosa de vuelta de las etiquetas y de a quién coloco en cada lado, ¿sí?, a veces con los fines de simplificar aparece que Weber fuera un antimarxista, ¿no? Porque si Marx puso la importancia del lado de lo material, Weber ahora parece poner la cuestión del lado de lo simbólico. Y Weber ante todo lo que es un anti-monocausalista. Monocausalista. ¿Qué sería que algo sea monocausal? Una única causa. Que tenga una única causa. Y Weber lo que va a insistir una y otra vez a lo largo de su obra, ¿sí?, es en la complejidad de la realidad social. ¿Sí? La realidad social es compleja, de vuelta, compleja quiere decir difícil, acomplejada, alguien que sufre mucho. No, compleja quiere decir que tiene múltiples dimensiones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso era la de los tipos ideales que después contrasta con la realidad. Exacto, por eso los tipos ideales, bien, la compañera dice, por eso los tipos ideales, claro, porque ante una realidad que en principio se me presenta incomprensible por la complejidad que tiene, ¿sí?, porque el mundo de la sociedad no es un mundo en el cual yo suelto esto y cae por una única causa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Donde yo voy a buscar una ley natural de lo social, como buscaban las ciencias naturales, las leyes naturales que regían el mundo de los fenómenos físicos. ¿Sí? Decía Fernando hace 2 semanas, ¿no? Weber no va a pensar en que se pueden encontrar las leyes naturales del mundo social. ¿Por qué? Porque en realidad encontrar la ley supondría que hay una única causa. Y Weber lo que va a insistir permanentemente es en la variedad, ¿sí?, y en la complejidad del mundo social. Entonces, de ese mundo social que es complejo, lo que va a hacer el investigador después sí es generar él mismo, ¿sí?, no de la naturaleza, no descubrir en la naturaleza algo que ya estaba ahí, sino generar, inventar el investigador tipos ideales. Por eso también María Epele va a decir que la lógica de la sospecha es una definición de ella. ¿Sí? En algún momento van a encontrar que dice María Epele en el texto, yo defino y describo la lógica de la sospecha como esto que les acabo de decir. ¿Qué quiere decir que yo defino? Que si voy al barrio La Cantera, ¿sí?, donde María Epele hizo su trabajo de campo, la gente no refiere a todo ese conjunto de prácticas como la lógica de la sospecha. ¿Se entiende? Es un invento de la investigadora, en este caso, para poder comprender ese mundo social. Y acá me voy a esta otra palabra, hoy estamos, pero en un 3D total. La pucha. ¿Qué 3D? ¿Con qué se va a encontrar en realidad María Epele? ¿Sí? Con postergación o rechazo a recurrir a los centros de salud. ¿Sí? Estos usuarios de Paco no asisten a los centros de salud o lo posponen hasta último momento, ¿sí?, hasta la situación más límite, ¿sí? Estamos hablando, no sé, de un impacto de bala y no querer ir al hospital, ¿sí? ¿Qué hacen si no cuando van? Mienten, niegan el hecho de ser usuarios de drogas, ¿sí? Como no van a los centros de salud, lo que hacen es desarrollar prácticas de cuidado o curaciones paralelas, hogareñas. Y así se van transmitiendo entre usuarios, ¿sí?, las experiencias para resolver cuestiones de la atención médica. Lo que ella encuentra es eso, que no van o que van tarde o que le dicen, mira, mejor andate al hospital que está del otro lado, ¿sí?, del municipio, que te queda mucho más lejos, pero ahí hay un médico copado, ¿sí?, que no te va a hacer historia. Ahora bien, ¿cómo entender la motivación de estas acciones si nosotros somos sociólogos weberianos? ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo con que acá lo que hay son acciones sociales? Decía el otro día la compañera, no hacer algo también es una acción. Si yo tengo una herida, ¿sí?, y no voy al hospital, es una forma de acción, ¿estamos de acuerdo? Yo como socióloga beberiana lo que quiero hacer es comprender esa acción social. En principio, ¿por qué sería una acción social? Porque va a haber una reacción de parte del centro de salud. Exacto, o por lo menos ese usuario, ¿sí?, se orienta en su acción a partir de la suposición de lo que va a ser la acción del otro, en este caso el servicio de salud. ¿Sí? Entonces, es una acción que está motivada, por eso la convierte en acción y no es una mera reacción, ¿sí?, no es un instinto, ¿no? Es acción porque está motivada y es acción social porque está motivada a partir del accionar de los otros. ¿Sí? En este caso, yo estoy suponiendo, o está suponiendo, ese usuario que le van a suceder una serie de cosas, ¿no?, cuando llegue al centro de salud. Entonces, ¿cuáles son en general las lecturas que se hacen de estas prácticas de no ir al hospital, ir hasta el último momento, preferir curarse en la casa con lo que tenga, ¿sí?, en vez de ir al hospital? Y bueno, en general son leídas como conductas equivocadas, ¿sí?, como conductas erróneas, como conductas típicas de ese consumo de estupefacientes, además, porque acá estamos hablando de sujetos sobre los cuales dudamos de su racionalidad, ¿o no? Bueno, está bajo efecto de los estupefacientes, entonces todo entra, ¿sí?, dentro de una gran bolsa de irracionalidad. Si nosotros como sociólogos lo que queremos es comprender la realidad y no hacer como podría ser la filosofía, ¿no?, el deber ser. A mí no me interesa pensar si estos chicos tendrían que consumir o no consumir. Esa no es una preocupación de las ciencias sociales, ¿sí? Lo que le preocupa a las ciencias sociales es comprender ese fenómeno. Entonces, ¿cómo puedo comprenderlo yo? Decía el otro día Fernando, yo puedo comprender racionalmente o endopáticamente, ¿se acuerdan? ¿Qué quería decir endopática? Bueno, perdón, yo tengo esa acción, ¿sí? No voy al servicio de salud. Si me guío por los tipos ideales de acción, ¿sí?, ¿cómo podría empezar a leer esa acción? Con arreglo a fines. Con arreglo a fines sería un tipo de aprehensión racional, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hay cierta racionalidad que yo puedo entender que va a usar determinados medios para conseguir determinado fin. Pero si el tipo está ahí sangrando, yo supondría que una racionalidad con arreglo a fines me llevaría a que esa persona vaya al hospital. Por eso me parece irracional que no lo haga. ¿Sí? ¿Por qué más podría ser si pensamos en los tipos ideales de acción? Bien, podría ser una acción, ¿sí?, de tipo emotiva, ¿sí?, de corte afectivo. ¿Con arreglo a valores? Con arreglo a valores, ¿qué significa con arreglo a valores? Que está regido por principios morales, entonces yo ajusto mi acción a ciertos, ¿sí?, criterios morales, valores. ¿Y cuál es el último tipo ideal de acción para Weber? Tradicional. La tradicional, ¿sí? Weber va a decir que estas dos primeras, ¿sí?, son aprehensibles racionalmente. Por eso pone Weber, y mencionaba Fernando hace unas semanas, que la racionalidad con arreglo a fines, él dice, yo puedo entender que 2 por 2 es 4, ¿sí?, porque es racionalmente comprobable, si no puedo agarrar 2 cuadraditos, poner otros 2 cuadraditos y mostrar que forman 4 cuadraditos, ¿sí?
Las acciones emotivas, en cambio, yo tengo que apelar a lo endopático. Y de vuelta, ¿qué será esto de la endopatía? ¿Qué es la empatía? ¿A qué palabras le suena? Ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Lo que vamos a intentar hacer en ciencias sociales no es ser el otro. Es decir, María Pelle no tiene que convertirse ella en una usuaria de drogas para poder entender, ¿sí? Para poder comprender la acción de estos sujetos. ¿Sí? Colocarse endopáticamente es intentar comprender el mundo desde la mirada del otro. ¿Y por qué me interesa entender o comprender? Porque partimos siempre de la presunción, ¿sí?, de que lo que caracteriza a la acción humana es que es una acción dotada de sentido. Ojo, quizás esto no haya sido siempre así, ¿sí? Quizás es un fenómeno de la modernidad, esto de preguntarnos y de darle sentido a las acciones permanentemente. Pero lo que nos caracteriza, al menos hoy como sujetos modernos, ¿sí?, es que nuestras acciones están dotadas de sentido. Entonces, lo que tiene que hacer el investigador es comprender ese sentido que tiene para mí como investigadora, no, que tiene para esos sujetos. ¿Sí? Entonces, de vuelta, el trabajo de María Pelle en este caso va a ser transformar, ¿sí?, eso que podría haber sido leído como esos mitos, esas sospechas, ¿sí?, que podían haber sido leídos como delirios de típicos de un consumidor de drogas, ¿sí? Fenómenos irracionales. El tipo está herido, no va al hospital. La piba está embarazada, no cuida su embarazo, no va, ¿sí?, a hacer los controles de salud. Eso que podría haber sido simplemente descartado como fenómenos irracionales son los que María Pelle dice para cualquier actor social, ¿sí?, hay un sentido de la acción. Lo que tiene que hacer la ciencia social es intentar comprender ese sentido tal como lo tiene para ese mismo actor social. ¿Sí? Y entonces sí, después va a poder hacer, y de hecho lo hace, lo que ella llama una historia del modo de producción de la lógica de la sospecha. Es decir, que después va a poder dar cuenta de las cuestiones materiales que van llevando a las transformaciones en las prácticas de consumo. Y entonces ahí ella va a marcar 3 periodos. Hablamos de barreras, ¿sí?, que no son barreras materiales, ¿sí?, sino que son barreras simbólicas, que incluye esta noción de barreras, ¿sí? Barreras al acceso a la salud, hay mucha gente que las ha trabajado, ¿sí? Digo, no solamente van a estar las lógicas, si yo no tengo transporte, ¿sí?, que me lleve hasta primero, si no tengo una salita, ¿sí?, o un hospital o un centro de salud medianamente cerca, eso es una barrera, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Si esa atención tengo que pagar, tengo otra barrera. Si tengo la atención, pero luego los medicamentos los tengo que pagar, tengo otra barrera, ¿sí? A nadie le gusta ir al médico o llevar a los hijos al médico y que el médico te diga que tenés que comprar un medicamento para el cual no tenés dinero. ¿Sí? Hay que colocarse en ese lugar, ¿sí? Vos tendrías que darle, mamita, comprale este remedio al nene, pero no tengo plata. Entonces, ¿qué hago? Me voy sintiéndome una mala madre, nada más. Lo único que logré en esa consulta.
¿sí? Saber que tendría que darle algo a mi hijo que no le voy a poder dar. Buenísimo, qué gran noticia, ¿sí? Digo, entonces, hay barreras económicas, hay barreras geográficas, hay barreras sociales, ¿sí? Ahí donde el médico, ¿sí?, presupone ciertas cuestiones, dale esto después del almuerzo y después de la cena, y si ese nene no tiene para comer el almuerzo y a la cena, ¿sí?, o lo mando a la escuela, va a la escuela para que coma, ¿cómo, sí? ¿Cómo hago para mantener una medicación que necesita, ¿sí?, de una alimentación constante cuando quizás en esa familia no se puede dar esa alimentación de ese tipo? O sea, hay un montón de barreras, pero hay barreras que son simbólicas, ¿sí?, que tienen que ver con estas lógicas. E insisto, esta idea de la lógica y lo que ella llama la lógica de la sospecha es un invento de la investigadora, ¿sí?, para comprender este tipo de acción que de otra manera sería incomprensible. Es un invento de la investigadora como es un invento de los tipos ideales. Entonces, para terminar con esto, hace un par de semanas, Fernando, hace 2 semanas, ¿sí?, hablábamos de estas tensiones que hay entre algunos términos en la sociología, ¿no? La tensión entre sociedad e individuo era la que refería Fernando, ¿no? ¿Se acuerdan? Decíamos, si tuviéramos que ubicar, ¿no?, y siempre va a ser injusto, a un Weber versus Marx o versus un Durkheim, podríamos decir que la perspectiva weberiana, que bajando, por más que lo trabajemos a través de María Epel, ¿está claro lo que estamos haciendo? ¿Sí? María Epel es como tomar un ejemplo, ¿sí?, de lo que sería aplicar la perspectiva, ¿sí?, esta sociología comprensiva. Y decía Fernando, quizás sea injusto, quizás podamos encontrar, ¿sí?, ambigüedades, pero en principio Weber parte del individuo, ¿sí? Voy a redoblar un poco más la apuesta. La otra vez Fernando mencionaba como uno de los profesores, compañeros de Weber, a Simmel. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, para que veamos en qué mundo está pensando Weber, ¿sí? Dice Esteban Bernick, dice, Simmel, que es con quien se va a formar Weber, ¿sí?, y por quien Weber además va a leer a Marx, porque Weber no es que no leyó a Marx, ¿sí?, no, lo leyó, lo entendió, lo comprendió, rescató cosas también, ¿sí? Bueno, Simmel postuló que la sociedad era un concepto hipostasiante, ¿sí?, para la sociología, que impedía ver el carácter dinámico de lo social, las formas en que instante a instante lo social se desanuda y vuelve a anudar. Como en un parpadear de ojos, o para decirlo con un ejemplo caro a su pensamiento, como el fugaz encuentro de 2 personas que se cruzan fortuitamente sus miradas e inmediatamente las vuelven a alejar, ¿sí? Estamos pensando en interacciones que pueden durar un instante, ¿sí? Es decir, que venir a la universidad puede ser venir a una institución con sus funciones, con sus reglas, o también venir a la universidad, yo puedo verlo de una sociología de los encuentros cotidianos, del cara a cara, ¿sí?, y de los cruces, y podría ser una sociología de qué es lo que pasa en el estacionamiento de la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también se dan interacciones bien distintas. Ahí somos todos iguales. Es más, yo digo, si me ven a mí, aléjense. Yo estaciono mal, manejo peor, ¿sí? Entonces no piensen, me estoy cruzando con la profesora. No, huyan, ¿sí? O sea, intenten alejarse. ¿Por qué? Porque uno, ¿no?, hay otro tipo de dinámica, ¿no?, que se da en, por ejemplo, el estacionamiento de la universidad respecto de la que después se va a dar al interior de la universidad.
Y uno diría, ¿la universidad qué es? Y es todo eso, es la institución, ¿sí? Con sus reglas, etcétera, pero también son esos encuentros cotidianos, ¿sí? Del instante, del cara a cara, que se dan de manera ocasional. Entonces, la sociedad, para Simmel, profesor de Weber, ¿sí? Era mejor vista como la inestable urdimbre de relaciones sociales, cuya forma, como la de palpitar de la vida, no estaba asegurada, sino en el instante de su acontecer, ¿sí? A estudiar las formas inestables y por lo tanto modificables de las relaciones de poder y dinero se dedicó Simmel, ¿sí? Pero me interesa que retengamos esto, ¿sí? La sociología, que con variada fortuna, porque Simmel no fue un tipo muy afortunado, no conseguía dar clase, presentó una primera tesis, se la desaprobaron, ¿sí? Digo todo esto también para no temer a los fracasos, porque en general se cuentan como las historias de los triunfos. Bueno, no, hay un montón de fracasos, fracasos académicos, fracasos profesionales, fracasos de todo tipo. Simmel, que para nosotros hoy es el maestro del padre de la sociología, si el otro día discutíamos si Weber era el padre de la sociología, de la ciencia política, si era uno de los 5 o el mejor o qué sé yo, bueno, Simmel, el maestro de ese maestro que fue Weber, que fue Simmel, la primera tesis se la rebotaron. ¿Sí? Y después no conseguía dar clase porque era demasiado heterodoxo, demasiado salido de los patrones, ¿sí? Esperables. Simmel dice, la sociología que Simmel propuso, se deshace del objeto sociedad. Se deshace del objeto sociedad y lo reemplaza por el intercambio de efectos que produce la vida de las personas cuando entran en relación con otras. Esos intercambios de efectos, ¿sí? O sea, no hay algo así como la sociedad. Empezamos el año diciendo, ¿qué estudia la sociología? ¿Se acuerdan? ¿Qué estudia la sociología? Y dijimos, bueno, vamos a ir dándole distintas respuestas. Ya vimos, Durkheim piensa que la sociología pasa por estudiar los hechos sociales, ¿sí? Esos modos de pensar, de sentir, que son externos al individuo, pero que se los vive como si fuera internamente. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que los inculca de alguna manera. ¿Sí? Para Durkheim podríamos decir, existe la sociedad. Es más, lo va a sostener permanentemente Durkheim. Existe la sociedad. Marx también nos va a decir, existe la sociedad desde el momento en que existen modos de producción que organizan esas relaciones sociales de producción. Simmel, maestro de Weber, dice, no hay algo así como sociedad. Lo que hay es intercambio de efectos, ¿sí? Esos intercambios pueden ser duraderos, como los que se cristalizan en constituciones, en iglesias, en naciones, en esta universidad, ¿sí? La universidad es un intercambio de efectos sostenido, muy reglamentado. La semana pasada hablábamos del reglamento de alumnos, si puedo, no puedo, etcétera, ¿sí? Esta dinámica está sumamente reglamentada. Yo hablo, ustedes escriben, ahora tenemos millones de cámaras, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Está muy reglamentada. Ahora, eso no significa que no deje de ser un intercambio, ¿sí? De efectos cuyas consecuencias no podemos conocer de vuelta, ¿sí? No sabemos las consecuencias de las acciones, qué efectos van a tener. Colocarnos en distintas perspectivas, que es o tomar, ¿sí? En consideración primero el todo social, lo que vamos a llamar más adelante una perspectiva holista, ¿sí? ¿Qué es tomar una perspectiva holista? Es considerar el todo y a partir del todo comprender las partes. Cualquier parecido con las metáforas organicistas, ¿se acuerdan? De las que hablábamos cuando veíamos a Durkheim, que Durkheim y otros autores quizás de corte más positivista comparaban a la sociedad con un cuerpo humano, ¿sí? De hecho, Durkheim va a terminar hablando de una solidaridad orgánica, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque suponía que la sociedad era un organismo en donde cada una de las partes lo que tenía que hacer era cumplir sus distintas funciones, ¿se acuerdan? Para Durkheim lo que había era una creciente diferenciación a partir de una creciente división
social del trabajo, y entonces cada una de las partes iba a cumplir su función. ¿Qué mirada es esa? Es una mirada holista, una mirada que parte del todo para comprender sus partes. La perspectiva weberiana va a partir del individualismo y entonces la propuesta va a ser lo que podríamos llamar un individualismo metodológico que quizás es una perspectiva que cuando la vemos así, bajo esa categoría, en general algunos cientistas sociales somos ¿cómo? Reacios, claro. Porque está generalmente asociado a, hoy sobre todo, a los que se consideran las teorías de la elección racional, o se conoce como el rational choice, ¿sí? Que es pensar que hay un individuo racional, así que en ese sentido se alejan de Weber, porque Weber suponía que las personas somos racionales, pero también somos irracionales, ¿sí? Weber piensa que nos movemos por razones, pero que también nos movemos por pasiones. Sin embargo, lo que hoy es como más extendido dentro de esta perspectiva individualista metodológica es esta corriente que se conoce como el rational choice o la teoría de la elección racional, que es pensar que los individuos actúan exclusivamente motivados por motivaciones racionales individuales, ¿sí? No hay valores, no hay solidaridad, ¿sí? Esto que decía Fernando la vez pasada cuando hablábamos sobre el tema de la inundación. Desde una teoría de la acción racional casi es incomprensible la mitad de las acciones que hicimos durante la inundación. Porque de una teoría de la acción racional, ¿sí? Lo que cada uno debiera haber hecho más o menos es el sálvese quien pueda, ¿sí? Ahora yo les digo, Weber, el padre de todo esto, cuando piensa su individualismo metodológico, nos podría haber explicado también, podría haber buscado comprender fenómenos como los que se dieron durante la inundación y podríamos bien habernos agarrado de esos tipos ideales de acción para entender que hubo gente que actuó con una racionalidad orientada a los fines, preservar su casa, preservar sus bienes, ¿sí? Pero que también hubo tipos de acción, como decíamos la semana pasada, motivadas por valores, o que hubo acciones motivadas por afectos, ¿sí? O que hubo acciones, como decíamos, inclusive con rasgos de acciones tradicionales, porque por algo las mujeres se pusieron a cocinar y los varones se pusieron a palear, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una cuadratura del círculo que nos dice que las mujeres cocinan tradicionalmente y los varones tradicionalmente hacen el trabajo físico manual, ¿sí? Entonces ahí también yo tengo, ¿no? De vuelta, resabios. ¿Por qué? Porque en la realidad las acciones tienen una mezcla de esos distintos tipos ideales de acción, ¿sí? Los tipos ideales son un invento del investigador para poder comprender esa realidad, pero no lo voy a encontrar una acción que sea puramente racional, ¿sí? Como les digo, lamentablemente la versión que hoy nos llega del individualismo metodológico está asociado a esa teoría de la acción racional que se olvidó bastantes de estas cosas de Weber, ¿sí? Pero quisiera marcar algunas otras tensiones porque son las que nos van a acompañar ya en el segundo cuatrimestre y que están en el programa y que tienen que ver con algunas de las cosas que también se preguntaban hace un par de clases. Hace un par de clases una compañera preguntaba, decía, bueno, esto tiene que ver con ¿qué hago yo con lo que la sociedad hace de mí? ¿Se acuerdan? No me acuerdo, no sé quién fue que lo preguntó, ¿sí? ¿No? Esa pregunta, de hecho la tensión, decía Fernando, de la sociología es ver esto, ¿no? La tensión entre individuo y sociedad. ¿Qué es lo que yo hago con lo que la sociedad ha hecho de mí? De alguna manera. Podríamos plantear que hay teorías como la de Weber, más centradas en la agencia individual, en la capacidad de acción. Agencia quiere decir eso, acción. ¿Quién es agente? Aquel que es capaz de actuar. Un perro, ¡ay, se fue! ¿Un perro es agente? Sí, no, sí, sí. ¿Es capaz de accionar en el sentido que Weber le da la palabra acción? No, un perro no actúa por motivos, un perro actúa por instinto, ¿sí? Y no podría dar cuenta del sentido de su acción.
O sea, que actuamos las personas. Después podemos discutir si los niños, sí, más, menos, desde cuándo, ¿sí? Pero digo, entonces, y a ese actuar lo vamos a llamar agencia, que no es una agencia de quinielas, ¿sí? Agencia va a ser esa capacidad de actuar. Actuar con motivos. Weber va a poner énfasis en la cuestión de la agencia, mientras que otros autores, y que es la sensación que a uno le quedaba cuando leía a Durkheim, decía, bueno, y entonces, ¿qué capacidad le queda al individuo para hacer algo distinto de lo que le marca la sociedad? Si los hechos sociales son modos de actuar, de pensar y de sentir que se imponen, ¿no?, de manera coercitiva sobre el individuo, ¿qué margen de acción? ¿Qué margen de libertad? Bueno, efectivamente podríamos pensar autores que piensan más en términos de agencia y autores que piensan más en términos de estructura. Que la sociedad conforma una estructura que limita el accionar de las personas. Marx, ¿en qué lado estaría? Bueno, ahí nos encontramos. Dicen, Marx está del lado de la estructura. ¿Por qué? Yo digo, sí, Marx está del lado de la estructura. ¿Por qué? Porque habla, en realidad podría estar de los dos lados. Porque, ahí les dijo, podría estar de los dos lados. Porque habla, bueno, de que una sociedad con un modo de producción que nos encontramos, sería la parte material, ¿no? Sí. Pero en el manifiesto comunista propone la revolución. Lo que nosotros haríamos, la acción que podríamos hacer. Bien, dice, ¿cómo puede ser que si no es el ser, no es la conciencia la que determina el ser social, sino ese ser social que yo no elijo en qué contexto nazco, ¿sí? Ese ser social, el que determina mi conciencia, yo leo esa frase y digo, Marx me queda del lado de la estructura, ¿sí? Ahora, leo el manifiesto comunista y dice, obreros del mundo, uníos, y entonces ahí pienso que para Marx también hay lugar para la agencia, también hay lugar para el cambio y hay lugar para la acción política. Con lo cual lo que quiero que vayamos viendo es que estas tensiones, y que es un poco lo que decía Fernando hace 2 semanas también, podríamos pensarlas casi como tipos ideales, donde después ninguno de los autores va a estar enteramente de un lado o del otro, ¿sí? Nos vamos a encontrar con autores donde vemos más claramente la cuestión de la estructura, o como podría ser quizás el caso de Durkheim, ¿sí? Pero en el caso de Marx, quizás esto nos sirve más bien para pensar y no para colocarlo a Marx de un lado y del otro. Porque efectivamente, estructura y agencia después se podrían como vincular o casar con otra de las tensiones que tenemos siempre en sociología, que es, ¿qué hacemos en sociología? ¿Explicamos por qué las cosas siguen siendo como son? Porque efectivamente lo que encontramos en la vida social es reproducción, no reproducción biológica, ¿sí?, sino la idea de que las cosas no cambian. O la tarea de la sociología es explicar el cambio. Porque también es cierto que no vivimos de la misma manera hoy que hace 20 o 50 años. ¿Sí? Yo les diría, la tarea de la sociología es explicar ambas cosas. ¿Por qué hay ciertas estructuras que se reproducen y por qué también es posible el cambio a partir de la agencia, ¿sí?, de ciertos individuos? ¿Sí? O sea que estas tensiones, y la última, que me interesa colocar, es la de la objetividad versus la subjetividad. Quizás la distinción más fuerte que va a traer Weber es mostrarnos que el mundo social
la naturaleza del mundo social, y acá vuelvo a esta palabra que es la comprensión, ¿sí? Comprender es lo único que puede hacer la sociología en un mundo social que está cargado de sentidos. No existe un mundo social mudo, ¿sí? Un mundo social que no haya sido ya leído, ya interpretado. Porque los primeros que interpretamos, y entonces la compañera hace así con la cabeza y yo me pongo contenta. ¿Por qué? Porque interpreto, quiere decir leo, creo entender que lo que la compañera está haciendo así con la cabeza es que está entendiendo lo que yo estoy diciendo y como profesora me pongo contenta, ¿sí? Es decir, que todo el tiempo estamos haciendo nosotros un trabajo de interpretación del mundo en que vivimos. Para entendernos con los otros, los interpretamos. Y por eso, insisto, Weber era tan consciente de que el mundo está más bien hecho de desacuerdos, de desentendimientos, de que la gente muchas veces se entiende y se pone de acuerdo, pero la mayor parte de las veces la gente no se entiende, ¿sí? Entonces, no hay un mundo social como el mundo natural de las cosas que yo puedo simplemente ir y leerlas, ir y describirlas. Porque no hay mundo social que no sea un mundo interpretado, que no sea un mundo intersubjetivo. ¿Qué quiere decir que es intersubjetivo? Que lo primero que tiene es que para cada uno de nosotros este mundo tiene un sentido. Que les anticipo, para Weber es ningún sentido. Digo, para Weber no hay un sentido último de la vida, como por eso tampoco la sociología o ninguna ciencia social va a venir a aportar el sentido. Weber en ese sentido, valga la redundancia, es un nihilista, es un lector de Nietzsche, ¿sí? Cree que en definitiva, y ahí me meto con lo último que quería repasar, que es la noción de Estado, lo que hay son relaciones de poder, ¿sí? Pero eso me llevaría al último tema que quería tocar ahora con ustedes. En principio, lo que marca Weber es la naturaleza completamente distinta del mundo social respecto del mundo natural. La naturaleza del mundo social es un mundo social intersubjetivo, cargado de sentidos. Y por eso os decía yo la semana pasada que la tarea de las ciencias sociales entonces va a ser interpretar un mundo social que ya está interpretado. ¿Que ya está interpretado por quién? Por los mismos actores sociales. Entonces también la tarea del investigador, y por eso yo empezaba haciendo referencia específicamente a la cuestión de la etnografía y a las cuestiones de los dilemas éticos y morales, es que también lo que se está dando cuenta Weber es que en ciencias naturales yo puedo tener lo que llaman errores de paralaje. ¿Ubican? ¿Se acuerdan cuando no iban, si fueron a algún secundario que tenía laboratorio, si tuvieron la suerte de un secundario que tenía laboratorio, te decían, bueno, no, si vos vas a, no sé, medir cómo sube el agua, no sé qué, en una pipeta, ¿sí? Tenés que colocarte y mirarlo desde acá, porque si lo ves desde ahí parece que marcará 5, pero si lo mirás a tal altura, en realidad marca 4, ¿sí? Hay errores de paralaje, quiere decir que el investigador puede cometer errores en su observación de los fenómenos naturales, ¿sí? Porque está colocado en un lugar erróneo, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuál es el lugar de los investigadores en ciencias sociales? ¿O habría un lugar que no sea un lugar erróneo? ¿Yo puedo colocarme de vuelta, como decíamos antes, como un extranjero que no conoce esa comunidad y colocarme en un lugar correcto para comprender una comunidad? ¿O siempre los investigadores estamos ya colocados en un lugar? Yo soy mujer, ¿sí? Tengo determinada edad, tengo determinada trayectoria. ¿Cómo hago para sacarme esos posibles errores de paralaje que eso me genera? ¿Se entiende lo que quiero decir o no se entendió nada?
¿Sí? Digo, en ciencias sociales, el mundo social es un mundo que ya está interpretado y donde también el investigador ya tiene sus propias interpretaciones acerca de ese mundo social. Por eso empezaba Giddens en la unidad 1, que vamos a tomar dentro de 2 semanas, diciendo, ojo con el sentido común. El sociólogo tiene que en alguna medida intentar sacarse sus propios sentidos comunes. ¿Es posible por completo? Yo creo que no. Lo que uno tiene que hacer por lo menos es poder dar cuenta de sus sentidos comunes. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son mis presupuestos? ¿Cuáles son mis prejuicios? Tengo que por lo menos poder nombrarlos como el físico reconoce sus errores de paralaje. Yo tomé tal medida, pero estaba mal colocada, pero había tal temperatura, pero no sé qué cosa. Entonces yo también tengo que poder decir, yo hago esta investigación, pero yo soy mujer, o soy varón, no importa, digo, sea uno como el otro, ¿sí? Tengo estas determinadas características y desde ese lugar conozco. Porque no hay un lugar universal desde el cual conocer. No es que me puedo situar como Dios por afuera y mirar el mundo social. Soy parte de ese mundo social. ¿Sí? ¿Los dejé más confundidos que antes? Sí, ese era el objetivo. ¿Sí? Generar incomodidad, ¿sí? Generar un poco de una sensación de que la cosa no sea, ¿sí? Tan inflar y hacer botellas. Y decía, lo último que quería retomar, hago un cambio así, de página total, es retomar esta cuestión que nos había quedado como pendiente la semana pasada cuando decíamos que Weber es el padre de la sociología, pero también es el padre, entonces nos disputamos los politólogos con los sociólogos, ¿sí? Como niños abandonados. Es mi papá, no es el mío, ¿sí? La ciencia política considera que Weber es uno de sus padres. Decíamos la semana pasada porque Weber, entre las malas noticias que nos va dando, una de las malas noticias que Weber nos muestra es la profunda relación que hay entre política y violencia. ¿Sí? Decíamos la semana pasada que Weber introduce la idea de la legitimidad o de un cierto orden legítimo, ¿se acuerdan? Y para comprender esta idea de la legitimidad, que decíamos que no es lo mismo que la legalidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Algo puede ser legal y sin embargo ser considerado ilegítimo. O puede suceder que algo sea considerado ilegal, pero que socialmente sea legítimo hacerlo. Puede haber distancias entre... Puede haber quiere decir que en general van de la mano, ¿sí? Pero puede haber distancias entre lo legal y lo legítimo. Y decíamos que para entender esta idea de la legitimidad, Weber lo que hace en esa larga definición de conceptos centrales de la sociología, que es un diccionario insoportable, la primera parte de economía y sociedad, ¿sí? Voy a entender por acción tal cosa, voy a entender voy a entender por poder algo distinto a lo que voy a entender por dominación. ¿Se acuerdan? Terminamos la clase pasada hablando de esto. Y decía Weber, poder era la capacidad ¿de qué? De imponer un cierto mandato. De imponer un cierto mandato, ¿sí? Imponer inclusive usando ¿qué cosa? La fuerza, ¿no? La violencia. La capacidad que puede tener alguien de imponer un determinado mandato, ¿sí? Deja de escribir. No lo logré. Mi compañera siguió escribiendo. No me hizo caso. ¿Sí? Podría, si no, ¿sí? Ir así, ¡hop! Y ahí impuse mi mandato, que era dejar de escribir, pero lo hice por la fuerza. ¿Sí? ¿Qué sucede con el término dominación?
Ahí, dice Weber, es la probabilidad, porque siempre hablamos de probabilidades, ¿sí? Es la probabilidad de encontrar ¿qué cosa? Exacto, ¿sí? De encontrar obediencia a un cierto mandato. Deja de escribir. Lo hizo, ¿sí? Lo hizo, dejó de escribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque aceptó como válido ese mandato. Porque de alguna manera lo consideró legítimo. ¿Y por qué lo habrá considerado legítimo si la semana pasada hablábamos de distintos tipos ideales de dominación? Tres posibles tipos ideales. De vuelta, como son tipos ideales, en este caso de dominación, no esperemos encontrarlos de manera pura. ¿Sí? Decíamos, puede haber obedecido la compañera, ¿por qué? En este caso probablemente por cuestiones tradicionales, ¿sí? Porque yo soy la docente y tradicionalmente, ¿sí? Adentro de un aula se obedece al docente incluso en las situaciones más ridículas y bajo las órdenes más extravagantes que de un docente, ¿sí? Como por ejemplo dejar de escribir. Y no le hubiera hecho caso si se lo hubiera dicho su compañera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, porque tiene que ver con las características personales de quien está dando ese mandato. ¿Sí? Podría haber sido también por cuestiones, ¿sí? Un tipo de dominación carismático, pero yo creo que en este caso fue más una cuestión tradicional, ¿sí? No tuvo que ver tanto con mi carisma, porque si yo estuviera sentada al lado, hubiera sido su compañera, no me hubiera hecho caso. Es más, la compañera es muy carismática, la amiga que está sentada al lado, y no le hizo cuando le dijo deja de escribir, ¿sí? O podría haber sido por motivos, dijimos, racional legales, ¿se acuerdan? Bien. ¿Qué nos va a decir Weber? Que en general, ¿sí? Lo que sucede más habitualmente es que la gente obedece basándose en criterios de dominación. Es decir, la gente obedece ciertos mandatos, podríamos decir entre comillas, voluntariamente. Accede a ese orden al que considera legítimo, al que considera válido. Sin embargo, va a decir Weber, todo orden, en última instancia, descansa en la fuerza. Y ahí es donde nos da esta definición que nos sigue siendo tan útil hasta el día de hoy, que es la definición de Estado. ¿Alguien la puede leer, que está por ahí en el puntito después de poder y dominación? Es la siguiente, si alguien la tiene a mano. Es un instituto político, dice Weber. Vamos que nos hacemos viejos. ¿Es un instituto político de qué? ¿Alguien lo encontró ya? ¿Lo tiene a mano? Definió primero poder, después definió dominación y después se mete con Estado. Están ahí juntas. Página 45 más o menos. Envejezco, chicos. Me salen arrugas. Por Estado debe entenderse. Bien, decí qué página así tus compañeros se ubican. 43, perdón, no era 40. 43, sí. Dale. Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento de la orden vigente. Esa es la definición. De vuelta, Weber, como decía Fer hace 2 semanas, ¿no? En 3 renglones a veces, ¿sí? Con palabras que en principio parecen complicadas, pero porque Weber es preciso, por esto que decíamos de que va a usar las palabras que le correspondan al intento de una ciencia social, ¿sí?
va a decir que el Estado es un instituto político, ¿sí?, de acción continuada, porque acabamos de ver con Simmel que para Simmel hay encuentros que son momentáneos, hay cosas que son fugaces, con lo cual para la sociología es fundamental distinguir entre eso que es fugaz y eso que es permanente. El Estado va a ser una formación continuada en el tiempo, ¿sí? Y va a haber Estado en tanto y en cuanto ese cuadro administrativo, ahora vamos a ver quién puede ser ese cuadro administrativo, mantenga, decías, ¿lees de vuelta? La pretensión. Ay, siempre tengo dudas con pretensión. Bien, al monopolio de la cuestión física para el mantenimiento del orden Empecemos por el final. El orden, ¿sí?, se va a mantener en última instancia, como digo, por el uso de la fuerza física. Pero acá Weber no dice simplemente que el Estado es un instituto político de acción continuada, ahí donde hay coacción física. Hay otras palabritas. Aparece la palabra monopolio, por ejemplo. ¿Qué quiere decir el monopolio? Uno solo, ¿sí? Que haya uno solo. Acá le falta, en esta definición, porque después Weber, digamos, la agregará en otras partes, que es en un territorio dado, ¿sí? Yo tengo Estado ahí, en donde en un territorio dado hay uno solo que pretende el monopolio, valga la redundancia, de la fuerza física. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos, Argentina, ¿es Argentina desde siempre? ¿El Estado argentino existió siempre? Decíamos, no, hubo momentos en los cuales no, y recordábamos ese periodo, ese interregno que sucede entre que festejamos la independencia, ¿no? Y entonces uno en la escuela se pintaba la carita con corcho quemado, ¿no? Y se festejaba la independencia, se vendían empanaditas, qué sé yo, y después nadie te cuenta qué pasa entre ese 1810 hasta 1880 a veces, ¿no? Y que si uno le contara a los niños qué sucede en ese interregno, tendría que contar que al día siguiente de declarada independencia entramos a matarnos entre nosotros, ¿o no? Lo que se conoce como el conflicto entre unitarios y federales, ¿sí? El problema o los conflictos entre los caudillos. ¿Qué es lo que no teníamos en ese momento justamente? Un Estado. ¿Por qué? Porque en un determinado territorio, la Argentina, obviamente, todos lo ven ahí, ¿sí? Lo que había era distintas facciones, cada uno de ellos, adivinen qué es lo que tenían los caudillos, que los hacía tan poderosos, ¿cómo? Carisma, en muchos casos, ¿sí? Y ese carisma hacía que esos caudillos no estuvieran solos, sino acompañados por la montonera, ¿sí? Por lo que era el ejército de esos caudillos. Entonces, ¿por qué no era posible imponer un único orden? Porque lo que había era disputa entre estas distintas facciones, cada una de ellas armada, ¿sí? La conformación del Estado argentino tiene que ver justamente con que estas distintas facciones, de distintas maneras más o menos consensuadas, terminen confluyendo en una única fuerza, la del Estado argentino. Y digo, fue de distintas maneras porque con algunos caudillos se negoció,
bueno, vos antes eras el caudillo de no sé dónde, a partir de ahora sos el general del ejército argentino de la provincia no sé cuánto. Y lo que era tu ejército personal ahora pasa a ser parte de la milicia de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. ¿Sí? En algunos casos, como les digo, fue vía negociación, en otros casos fue vía sablazo. ¿Sí? Por eso leíamos la semana pasada esa frase de Foucault, donde Foucault dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios, y que toda ley no es que nace de un manantial o que es la ley la más justa, ¿sí? O la más bella, o la más hermosa, o la mejor consensuada, o en la que estamos todos más de acuerdo, sino que en definitiva la ley también descansa, ¿sí? En un ejercicio de la fuerza que en algún momento se ha hecho. Nuestra Constitución, ¿sí? Uno puede verlo como la ley más justa, ¿sí? La ley más racional, o puede leer a contrapelo la Constitución y ver en cada uno de sus artículos, ¿sí? quién fue el subyugado o quién quedó por fuera, ¿sí? O a quién hubo que someter para ajustarlo a esa ley. Digo, no es muy difícil de entender cuando hablamos desde la Patagonia sobre esto, porque hoy nos puede parecer la mejor constitución del mundo, pero sabemos que hay parte de los territorios que hoy consideramos como parte del Estado argentino, a los cuales no se los invitó cordialmente a que forman parte del Estado argentino. ¿Sí? Entonces, definir el Estado quiere decir que sobre un territorio dado hay una pretensión al monopolio que se va a considerar legítimo, porque por alguna razón ustedes todos los meses prefieren pagar impuestos y no andan, quiero saber, armados. ¿Sí? Nosotros como ciudadanos aceptamos que exista algo así como la policía, el ejército, ¿sí? O las Fuerzas Armadas en general. Y hay Estado ahí donde hay uno solo, que es el Estado, que tiene ese monopolio de la fuerza. No se consideraría legítimo si fuera una banda armada. Por eso, por ejemplo, se discutía hace algunos años en Colombia. Vieron que Colombia tuvo durante muchísimos años un conflicto armado al interior de Colombia, donde Colombia se definía como el Estado colombiano, ¿sí? Pero en su interior funcionaban zonas que estaban bajo dominio de las FARC. ¿Qué son las FARC? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿sí? Entonces uno podría preguntarse desde la perspectiva de Weber, ¿Colombia era un Estado? No, dice allá el compañero. ¿Por qué? Porque al interior de eso que se pretende un Estado, no existía el monopolio legítimo de la coacción física. No había monopolio por parte del Estado colombiano. Había zonas en donde había otro ejército insurgente, digamos, que le disputaba eso. Y por ende, en los territorios en donde comandaba ese ejército insurgente, la ley que se aplicaba no era la ley colombiana, sino la ley de ese ejército insurgente. ¿Se ve esto? Entonces ahí volvemos a anudar esta idea de que la ley va atada con la violencia, aun cuando, como dice Weber, se haga uso de la fuerza en situaciones excepcionales. Digo, el uso de la fuerza por parte del Estado es excepcional. El Estado no anda, a veces sí, pero generalmente el Estado no anda reprimiendo constantemente. En general lo que se logra son procesos de dominación. Es decir, procesos en donde quienes son dominados aceptan esa dominación, obedecen voluntariamente esa dominación. Pero no podemos dejar de ver tampoco que en última instancia ese orden se sostiene sobre la fuerza. Y dentro de un Estado, sobre la fuerza monopolizada por parte de ese Estado para mantener ese orden. Por eso digo, nuestra Constitución podrá ser buena, mala, linda, fea, justa, lo que nos parezca,
pero en última instancia descansa en la fuerza. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios?